capítulo más de La Capitana y hoy estamos con uno de los periodistas deportivos más icónicos de México, Enrique Burak. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido aquí a tu casa, a tu departamento. La verdad que estoy muy agradecida de que estés aquí con nosotros, era muy importante tenerte y pues vamos a platicar un poquito, tú lo que nos quieras contar, lo que no pasa nada y pues nada, quiero empezar que me cuentes un poco de tu historia desde que empezaste, cómo decides empezar en todo esto del tema de la comunicación y así, ya sabías, vienes de familia de comunicólogos o fue tú de que de repente dijiste quiero esto y te empezaste a meter en ello. Pues sí, te contaré la historia. Gracias por la invitación, Sandra. Déjame decirte que es la segunda, ahorita que decías de los departamentos, me estaba acordando, es la segunda vez que he estado acá. Y la primera entrevisté a Michael Phelps aquí, justamente, que hicieron una exhibición, trajeron a Phelps aquí a México y todo esto, pusieron una alberca aquí en Reforma, pero pues la alberca medía, no sé, como 15, 20 metros, entonces le daba 2 brazadas y ya llegaba del otro lado Michael Phelps. Entonces, bueno, fue un gran recuerdo que tengo de entonces. Y pues mira, yo creo que tengo esto desde niño, desde que tenía 7, 8 años. Me gustaba practicar deporte, jugué béisbol, jugué boliche, que era el deporte familiar por excelencia, desde luego jugué mucho fútbol. Pero pues así como que mis capacidades no daban para más. Pero a través de escuchar las voces de los narradores de aquella época, de Ángel Fernández para el fútbol, o de Sonia Alarcón para el béisbol y el box, de Fernando Borroso para el fútbol americano, del Mago Septién, o sea, esa clase de íconos. Y eso por un lado, y por otro lado mi papá trabajaba en Grupo Vitro, perdón, y tenían un palco en el Estadio Azteca para llevar a los clientes, y cuando el palco quedaba disponible pues íbamos al Azteca. Y entonces y llegar al estadio y ver el verde del pasto, ¿no? Y el colorido de la tribuna, el rugir de la tribuna también, el ver a mis jugadores favoritos de aquella época, de la América, de Carlos Reynoso, de Enrique Borja. Entonces, si todo eso lo metemos en una licuadora, entre las voces de los narradores y entre la emoción de llegar a un estadio, yo dije, ¿para qué a esto me quiero dedicar? ¿No? Y mi papá me regaló una grabadora, yo tenía 12 años, y pues a raíz de eso empecé a grabar mis programas, y sobre todo en las vacaciones veía los programas deportivos del fin de semana, y ya venía por ahí del lunes, martes, y entonces me ponía a escribir mis guiones, ¿no? Con las máquinas de escribir de aquella época, y los musicalizaba, y en fin, o sea, desde entonces fue que me gustó esto. Y claro, te tocó completamente diferente a lo que hay ahorita, ¿no? Porque ahorita que dices musicalizaba y así, creo que no era tan fácil como ahorita, de que ya cualquier aparato y cualquiera lo puede hacer. Yo veo hasta a mi hijo, a Máximo, de repente, voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y a él le gusta mucho todo el tema de, como, pues sí, del PlayStation así, pero realmente como que le gusta informarse y ver más allá. Hasta una vez nos dijo un profe de que no, es que está jugando mucho PlayStation y tal, y yo le decía a Andrés, pero es que a lo mejor él se va a dedicar a temas de programación, no sabemos, y sí le gusta mucho, o sea, y se informa y se mete a ver videos y tal, entonces creo que es totalmente diferente lo que a ti te tocó a lo que hay ahora, ¿no? No, bueno, es que además los chavos ahora pues ya tienen un chip completamente distinto al nuestro, ¿no? O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Yo me acuerdo, igual de niño, que quería ver los partidos de fútbol y todo esto, que eran entre semana muchas veces, los de Guadalajara eran los miércoles, en el Estadio Azteca jugaban los sábados en la noche, pero pues que me mandaban a dormir. Entonces yo decía, híjole, si pudiera tener según yo, en mi reloj, una televisión, sería fantástico, ¿no? Y entonces, bueno, no voy a decir que era un Julio Verne, que era yo un visionario, pero pues ahora aquí tienes absolutamente todo. Sí. Y cuando empecé en esto, pues, ¿cuál internet? No había absolutamente nada. Entonces, pues, lo que más hago es fútbol americano, béisbol, en fin. Y la información es de Estados Unidos, y aquí no había nada más que ir a Summers a comprarte tu revista, que era el anuario, o ir a los hoteles, al Hotel Cristal, al Presidente, a comprar USA Today todos los días, porque no había internet, insisto, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora todo lo tienes al alcance de la mano, y si tienes esa capacidad para involucrarte dentro de la tecnología, pues qué mejor que siga tu hijo por ese camino. Sí, a ver qué le depara el destino. Y, o sea, porque no eres de aquí, ¿no? ¿Eres de San Luis? Sí, yo nací en San Luis Potosí. ¿Y te vienes a estudiar aquí?
No, fíjate que lo que pasa es que, como te decía, mi papá trabajaba en Grupo Vitro y entonces él tenía como base el Bajío. Era su zona de trabajo, ¿no? Entonces su base donde vivíamos era en San Luis Potosí. Entonces él pues era todo lo que era Guanajuato, San Luis, en fin. Pero cuando yo nací, a los 3 meses, que por cierto nací en el mismo hospital en el Díaz Infante que Neri Castillo, a los 3 meses lo asignan ya que venga al DF. Entonces, pues en realidad fueron 3 meses de estar allá en San Luis, y a San Luis pues he regresado 4 o 5 veces, una cosa así nada más, pero pues digo, nací en San Luis, pero básicamente soy de la Ciudad de México. Claro. ¿Y estudiaste aquí? ¿Y cuál fue lo primero que empezaste? ¿En un programa directo o cómo eras? ¿Reporteabas o cómo empezó? Pues mira, yo conocí a Fernando Schwartz, ahora en Fox, pero bueno, en su momento, muchos años haciendo la sección de deportes con Jacobo Saludowski en 24 horas. Él iba en la escuela, era compañero de generación de una prima mía, de Eva. Entonces se hizo amigo de la familia y pues en algunas ocasiones llegaba a coincidir y me acuerdo mucho que estaba jugando el Mundial de Argentina 78 y se hizo una reunión familiar. Fue Fernando, obviamente estaba yo, y ya en la familia sabían que me gustaba esto. Yo tenía 14 años, entonces me sentaron junto a él y me acuerdo que me temblaban las rodillas. Y le decía, oye, Fernando, pues yo quiero dedicarme a esto de la crónica deportiva. Me dice, pues está bien, pero pues estás muy chavito, ¿no? Échame un telefonazo más adelante. Y pues sí, le eché un telefonazo más adelante. Yo estaba en tercero de prepa y empecé a ir a Televisa. Entonces, Fernando me enseñó a redactar, que es muy distinto, ¿no? El redactar para televisión que para medios escritos. Empecé a acompañar a los reporteros, que ir al campo de la América, que al de Cruz Azul, y que con los boxeadores, y en fin. También con la gente de producción, ayudaba en algunas cosas. En aquella época estaba Fernando Valenzuela, todo lo que daba con los doyos, entonces colaboraba también en algunos especiales, ahí editando. Y alguna vez se presentó la oportunidad porque en aquella época el Canal 8, que después se convirtió en Canal 9, el Canal Cultural, tenían muchas cosas de la UNAM. Y los sábados, era a las 10 de la mañana, me parece, 11 de la mañana, había un programa que se llamaba Reporte Juvenil. Y pues necesitaban a alguien que hablara de deporte amateur, que a mí sí me costó un poco de trabajo en aquella época porque yo siempre hablaba de deporte profesional. Entonces, bueno, le hablaron a Fernando, que era jefe de deportes. Oye, pues necesitamos a un chavo tal y tal que esté empezando, obviamente que la gente no lo conozca y no sé qué tanto, pues a ver si nos puedes mandar a alguien. Y yo cumplía con todo el perfil, y entonces me mandó Fernando y ahí estuve, que además estaba padre porque el programa no lo hacíamos en estudio, sino que lo hacíamos en locaciones. Entonces pues conocí varios lugares y el primer programa lo hicimos en el Castillo de Chapultepec, en fin. Así fue como empezó esto. ¿Y cuál es el primer evento importante que narras? Para ti, yo creo que fue pues el primer Super Bowl que hice. Porque eso fue en la temporada 85. Es que cuando nosotros llegábamos a Televisa, ¿no? Yo quiero hacer esto, lo que sea, digamos que te formabas en la cola. Y entonces yo estaba formado en la cola del béisbol y del fútbol americano, aunque debo decirte que ahorita sí me tiene identificado como que el fútbol no me gusta. Pero yo quería narrar fútbol en aquella época. O sea, Ángel Fernández para mí era lo máximo, para mí el más grande narrador que ha existido en este país. Y bueno, yo quería hacer cosas de fútbol, inclusive con Fernando llegué a ir, pues lo acompañaba, entonces íbamos que sea al Estadio Azteca, íbamos a Toluca, que él narraba, y en alguna ocasión también, en algunas ocasiones en el Estadio Azteca, me iba a uno de los palcos y ahí con mi grabador y narraba mis partidos. Pero también me formé la cola del americano y del base, y entonces pues en el americano estaba complicado porque delante de mí estaba Fernando Bonroso, estaba Víctor Serrato, Roberto Kiosellán, Toño de Valdés, el doctor Morales. Pero hubo un momento en el 85 que la cola así avanzó rápido. Y entonces se fue Fernando Bonroso, se fue Roberto Kiosellán, Víctor Serrato ya no estaba, el doctor Morales lo pusieron a hacer lucha y box. Y entonces nos quedamos Toño, Pepe Segarra y yo para hacer el fútbol americano. Y entonces, pues, mi primer gran evento debe haber sido el Super Bowl, fue el 20, fue en Nueva Orleans, Chicago contra Nueva Inglaterra. No el Nueva Inglaterra de ahora, el equipo ganador y Tom Brady, sino un equipo que llegaba a su primer Super Bowl y Chicago le pasó por encima. Y fue un partido malísimo.
Pero fue el primer gran evento que tuve la oportunidad de hacer. ¿En el 85, dice? Fue la temporada del 85 y el Super Bowl se jugó en enero del 86. Ah. No saques cuentas. No, yo digo, ya te oye, vi, 86, 2023. Sí, ya pasaron 37 años. un montón. Qué Ujú. padre, ¿no? O sea, porque que te haya tocado como diferentes épocas de la comunicación y pues claro, tú aprendiste de otra manera y ahora pues has tenido que evolucionar también en todo esto, está padre, ¿no? Como vivir las dos partes. No, claro, bueno, ahorita que te decía de ese primer Super Bowl, o sea, ahorita con esto, y si tienes internet, puedes transmitir desde donde estés, Claro. ¿no? Y además con muy buena calidad de video. Pero aquel Super Bowl estábamos en Nueva Orleans, digamos que nos fuimos en lunes, Super Bowl en domingo, y toda la semana estábamos haciendo entrevistas y reportajes, todo esto, porque el sábado en la noche había un programa que se llamaba La Noche Previa al Super Bowl. Y bueno, además eran cintas de 2 pulgadas. Y entonces, bueno, estaba el camarógrafo, se llamaba la Nagra, no, creo que eran cintas ya de 1 pulgada. Pero bueno, era el camarógrafo y tenía un cable y aquí traía una maletita y estaba la cinta de 1 pulgada. Y entonces había que ir al aeropuerto con el material que habías grabado durante el día. Y entonces ahí ibas con tu caja, con la cinta de 1 pulgada que era así. Oiga, señor, usted va a México, sí. Oiga, fíjese que soy de Televisa y estamos para el Super Bowl. Va a haber una persona de Televisa en México para recoger las cintas. Se la podía llevar y había muy buenos samaritanos que, bueno, se llevaban las cintas, ¿no? Y se le entregaban a gente allá Claro. aquí en México de Televisa. O sea, así es como ha evolucionado de entonces a la fecha, que te digo, no había internet en aquella época y era un lío. Los partidos colegiales que hacíamos de fútbol americano, comprábamos igual nuestro anuario, ambos donde sea. Y entonces tenía 5 o 6 nombres nada más de jugadores. Pero entonces ya íbamos a hacer el partido y entonces entre los que estábamos en la transmisión, Johnson es el 5 y el 5 Johnson. Y Smith es el 9 y así ibas armando tus listas. Y ahorita tienes una cantidad de información. O sea, ahorita tienes que saber lo que no tienes que saber. Ya, eso sí, también es verdad. Uh-huh. Oye, ¿y nunca les tocó que mandaban la cinta y no llegaba o algo? Que yo recuerde, no pasó. Porque le va a gente muy maldosa. No, pero bueno, hasta eso creo que siempre llegaron. Qué pero bueno. sí me acuerdo de alguna vez que contaba Toño Valdés, que lo vas a tener acá. Pero él fue a entrevistar a Fernando Valenzuela y entonces ahí venían para México y él traía la cinta y le hicieron que pasara la cinta por por la máquina claro. esta, ¿no? Para ver Sí. las cosas por dentro. Y entonces dijo, en la torre, capaz que me borraron la cinta. Y entonces llegó a México y él la puso y todo. Y afortunadamente no se había borrado nada. Pero sí son cosas que ya no se viven. Qué padre. Y también narraste mundiales, ¿no? ¿Cómo fue Fíjate la que experiencia? no, mundiales de fútbol ¿no? nunca me ha tocado. Ah, He ¿no hecho... en el 86 y así? En el 86, no, digamos que durante el Mundial del 86 en México fue una gran oportunidad para mí. Porque Fernando, que sea 24 horas, él estaba cubriendo el Mundial. Y entonces a mí me pusieron como suplente de Fernando para hacer 24 horas con Jacobo Zabludowski. Entonces era lo máximo para mí el tener esa oportunidad. No, yo de mundiales lo que he hecho pues ha sido los programas siempre de las mañanas. Uh-huh. O sea, trabajé con Jorge Berry, la verdad le fue bastante bien ese programa y es más, creo que Andrés llegó a estar en uno de esos programas con nosotros, ya sea en 2002, que fue el Mundial de Japón-Corea, o si no más adelante, porque ya con Carlos Loret y con Broso, Sí. estuve en el Mundial de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, no hice nada en el de 2014, el de Brasil, pero también ese programa de las mañanas de 2018 de Rusia. Ya pero sí ibas. No. No, tampoco ibas a mundial. Todo desde Avenida Chapultepec. ¿Sí? En la colonia Doctores. El único mundial al que he ido ha sido el de México. Pero no, mundiales yo no ¿Y viajo. por qué no querías? ¿O? Pues no, porque yo me dedico básicamente a otros asuntos, a otras cosas. Y así he tenido la oportunidad de ir a mundiales de gimnasia, mundiales de atletismo, olímpicos, mundiales, Super Bowls. Pero no, a mundiales de fútbol, pues no. Y te tocó las Olimpiadas cuando México ganó el oro, ¿no? Sí, la del 2012. Ajá. Que además yo tenía una misión interesante ahí porque antes de cubrir los Olímpicos era un relajo. Sí. Llegaba un productor ahí al IBC, ¿no? Donde están todas las televisoras,
Se sentaban, tienes ahí como 20 monitores. Entonces aquí tienes atletismo, y aquí tienes natación, y aquí tienes tenis, y aquí tienes fútbol, y aquí tienes no sé qué. Entonces llegaba el productor y se sentaba. Entonces tenías algunas posiciones de transmisión en algunos escenarios, en otros no, y en los que no, pues había gente de guardia en el estudio. Y decía, no, pues vamos a ver tenis. Y entonces ya, no tenías gente de tenis, entonces la gente que estaba ahí en el estudio, vamos a transmitir tenis. ¿Quién? Pues no sé quién, pero pues órale, vamos a tenis. Y entonces ahí narraba un ratito y luego pues ya el productor se aburría. Vamos a ver voleibol. Y entonces, pues, voleibol. Y entonces, pues, sí había gente allá, pero pues, no sabías ni quién iba, ni cómo iba. Y veías un cachito, no veías ni el principio, no veías el final. Entonces, Javier Alarcón, que fue nuestro jefe también, a partir de Atenas en el 2004, me dio la indicación. Me dice, ¿sabes qué? ¿Te gustan mucho los olímpicos? Yo soy un enamorado de los olímpicos, es lo que más me gusta. Okay. Entonces, lo que se veía en la pantalla de Televisa era lo que yo designaba. Entonces íbamos natación de 8 a 9 y luego que veíamos el fútbol de tal hora y quienes hacían las narraciones y ya tenía cierta coherencia, ya no era el productor ahí, ya me aburrí, vamos a esto, ¿no? Le antojaba ver. Exacto, y entonces fue justamente lo de Londres, que pues fue una gran victoria para México en contra de Brasil. También ese día estaba María Espinosa luchando por otra medalla en los Juegos Olímpicos, había ganado el oro en Beijing, entonces iba por otra medalla en los Juegos de Londres. Entonces, pues sí, me tocó estar allá, no en el estadio, mi familia sí estuvo ahí, pero yo no en el estadio, pero bueno, me tocó vivir los Juegos Olímpicos de Londres ahí, ¿no? ¿Y por qué te gustan tanto los olímpicos? Porque tienes a los mejores atletas del mundo, porque es un mosaico multicolor y multinacional, porque tienes lo mejor del atletismo y luego vas a ver lo mejor de la natación y vas a ver a los mejores voleibolistas. Está abierto, porque antes sí existiera el amateurismo, que también era muy hipócrita en muchos aspectos, porque o estaban los países detrás de la cortina de hierro, que pues eran profesionales sin ser profesionales, o había gente que le pasaban dinero por abajo de la mesa. Y entonces ahora tienes a lo mejor de lo mejor, con algunas excepciones, ¿no? A lo mejor en el box no les interesa a los profesionales estar ahí, o en el fútbol que la FIFA puso un candado para, pues que no se convirtió en una competencia para su mundial de fútbol, entonces van pues, solamente 3 mayores de 23 años. Pero el básquetbol fue algo también increíble, ¿no? A raíz de que Estados Unidos se cansaba de perder. Bueno, pues viene el Dream Team en Barcelona 92 y tenías a Jordan y a Magic Johnson, a los mejores de los mejores. Y ahí tuve la oportunidad de narrar esos partidos. Entonces, están los mejores atletas del mundo. Y además, detrás de ellos hay una gran, gran historia. Porque a lo mejor vas a ver a una chica que viene de Afganistán, que tiene muchísimos problemas por la segregación que existe por el simple hecho de ser mujer. Y todo lo que luchó para estar ahí, y a lo mejor en su hit eliminatorio va a quedar en el último lugar. Y su competencia, su participación en Juegos Olímpicos va a ser la ceremonia de apertura y esos 10, 15 segundos que hacen los 100 metros. Pero lo que viene detrás de cada uno de ellos, o sea, porque de los atletas olímpicos, el reflector se les coloca cada 4 años. Pero ¿qué pasa en ese ínter entre Juegos Olímpicos? Que esa es la verdadera olimpiada, ¿no? Porque luego se confunde y se dice, no, viene la olimpiada de tal. No, o sea, la olimpiada es ese periodo de 4 años. Entonces, ¿qué pasa con ellos en esos 4 años? En donde entrenan en una relativa obscuridad, tratando de cumplir sus sueños, tratando de dar la marca para llegar a los Juegos Olímpicos. Y es una gran historia de esfuerzos, de dedicación, de privaciones, de sacrificios. Realmente me encantan por eso los Olímpicos. Pero todo esto, o sea, como que no se comenta tanto, ¿sí? Pues cuando vienen los Olímpicos. Pero nada más, o sea, después como que, o por ejemplo, a ti te toca convivir con todas estas personas y saber sus historias a ti, o realmente las pasan en la tele y las cuentan la historia, por ejemplo, de estas personas y así, porque yo no había escuchado como ese tipo de cosas. Sí, bueno, en Televisa se han hecho, y se hacía quizás un poquito más antes. Justo eso era lo que le llamaban, era un título como el Eat True, ¿no? Sí. De E! Entertainment, ¿no? De los artistas y todo eso. Bueno,
realmente se hacía un seguimiento fantástico de los atletas mexicanos Ok. y de todo ese esfuerzo y dedicación y de privaciones y de muchas veces de sin apoyos, como sucede ahora con la Federación de Natación para los representantes de natación artística, de clavados, todo eso, por un pleito casado ahí que tiene la CONADE con el Comité de Estabilización que puso la Federación Internacional, porque el señor Kirill Todorov, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, lo hicieron a un lado, pues por una serie de irregularidades, en fin. Entonces, son atletas que merecen todo el reconocimiento, Sí, que se conozcan sus historias y claro. además que te dan resultados, ¿no? Sí, no, y aparte siento que luego, por ejemplo, ciclismo y así, o sea, no se apoya tanto económicamente como a lo mejor el fútbol y se les hace tan vistosos y así, y durante las Olimpiadas pues sí logras como que ver otro panorama, ¿no? No solo fútbol, básquetbol, así como lo más importante, y ves a todas estas personas que, como dices, o sea, luchan durante 4 años para estar ahí, eso está padre, yo no lo había visto así, pero yo también me voy a volver fan de las Olimpiadas de ahora en adelante. No, y son padrísimos. Y también hemos tenido la oportunidad de hacer los Juegos Olímpicos de Invierno, Sí, sí, también. que bueno, aquí en México ha tenido participaciones, vamos a decir, discretas, pero que a la gente le encanta ver las Mm, competencias, ¿no? sí, sí, Porque son sumamente vistosas, porque también se saca lo máximo de la esencia de claro. la competencia y de la resistencia, las pruebas de cross country o de biatlón o también el patinaje artístico, ¿no? Que tanto le Sí, gusta a la me gente, la encanta. verdad es algo fantástico. ¿Y crees que el público ha cambiado su manera como de vivir tanto las Olimpiadas, los mundiales? Porque, a ver, yo, a mi manera o como yo lo percibo, siento que cuando yo estaba más chiquita, como que era todo más emocionante, se hacían hasta más programas. Ahorita que mencionaste de Broso, me acuerdo que era como, o sea, personajes, no solo eran importantes los jugadores y así, sino toda la gente de los medios que estaba, pues, haciendo o sea, narrando los partidos y tal, y siento que conforme han pasado los años, o esa es mi percepción, como que ha bajado eso, que la gente no está tan emocionada, simplemente ahora en el Mundial, siento que la gente no estaba como tan entregada con la selección, no lo estaban viviendo como tan intenso desde meses antes como me había tocado, por ejemplo, el Mundial pasado. Sí, yo creo que, así que yendo por partes, este, yo creo que lo del Mundial, yo no recuerdo una selección en la que se tuviera menos ilusión o esperanza que esta. Sí. Entonces, sé que a lo mejor estoy pisando un callo, pero eh, la verdad es que no se veía bien el proceso desde un año, año y medio antes. Sí. Entonces, creo que, digo, a pesar de ello, bueno, los niveles de audiencia fueron extraordinarios para los partidos de la selección, en fin, pero hablando en el caso estricto de México, yo sí palpaba eso, ¿no? Como que no existía esa ilusión, esa esperanza de a lo mejor ahora sí, el dichoso quinto partido, pues lamentablemente no se dieron las cosas, ¿no? Y yo creo que ese fue el ánimo de la Sí. gente, ¿no? Sí. Y hablando acerca de los Olímpicos, yo creo que hubo un parteaguas importante, todavía hasta el 2012, bueno, y además existía esa gran competencia de Televisa y de Televisión Azteca, por ganar los ratings, ¿no? Y en mi caso, que estaba a cargo de la programación de los eventos, era al día siguiente, ya tiene los ratings en la mano y a ver el minuto a minuto cómo nos fue. Y mira, pues nos fue muy bien en gimnasia, porque los ejes de los Juegos Olímpicos para transmisión de televisión Ujú. son atletismo, natación, clavados y gimnasia. Esos Ok. son los ejes. Y muchas cosas que pones alrededor. Desde luego, si hay participación de México en el Claro. fútbol, bueno, pues la selección de fútbol. Y entonces, bueno, ver el minuto a minuto y entonces, bueno, ganamos y no sé qué tanto. Y bueno, pues, había una gran fiesta y los programas que se hacían, el de la mitad de la tarde, el de la noche, ¿no? De la Claro. jugada que iba contra protagonistas. Y luego, no tuvieron los derechos de Río 2016 de Mm, transmisión. Y pues los juegos sí pasaron en tela abierta, pero pues los pasó muchísima gente. O sea, no existía esa estructura de sí. Televisa todo el día, de Azteca todo el día. Y fueron, creo Ah, que, los juegos más sí. transmitidos, pero los menos vistos en México. Entonces ahí como que viene un parteaguas. Y Ok. luego ya viene Tokio 2020, que bueno, fue 2021, que fueron unos Juegos Olímpicos complicados, la cuestión de la pandemia. Y
pues todos estábamos en otras cosas. Sí. Pero bueno, los juegos finalmente se realizaron, tuve la oportunidad de estar por allá, pero sí fueron unos juegos diferentes, ¿no? Sí. Y ya no se tuvo esta estructura de todas las horas durante todo el día, Claro. ¿no? Eran unas horas durante la mañana, también la diferencia del horario no ayuda mucho. Unas horas en la mañana, otras horas a mediodía, otras horas en la noche. Y los programas, bueno, pues se sigue haciendo La Jugada y Protagonistas, y a Televisa afortunadamente le fue muy bien. Pero ya fue una estructura distinta. Y vamos a ver. ¿Qué? Pues, por un lado, la cuestión de los derechos, en donde ya no se tenía esa estructura de todo el día. Sí. Y yo creo que sí se cortó un poquito la inercia que traías de los Olímpicos anteriores. Bueno. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa para los Olímpicos de París, que ya están el año que entra, ¿no? Sí, porque justo hasta lo estábamos platicando de que cuando estábamos más pequeñitos, pues era como salía de que Cibroso, el compayito, o sea, era como Claro. cosas muy icónicas de todos estos, de los mundiales o las olimpiadas o de cosas. Y ahora, pues decíamos, ¿y ahora en este mundial quién? O sea, digo, ¿qué será que los jóvenes no estamos como tan motivados o no estamos apoyando? Y a lo mejor antes, pues la gente estaba como más metida en el tema de la televisión. O sea, yo me acuerdo, mi mamá era todo el día a ver las olimpiadas o en los mundiales o así, toda la gente juntándose a comer a los partidos, y no solo veías el de México, veías todos. Y ahora, digo, es verdad que también, pues yo antes lo viví en México, ahora gracias a Dios me ha tocado ir a los mundiales, pero no sé, no siento como tanta euforia por los mundiales y los Juegos Olímpicos. Sí. Ojalá se recupere. Sí. Vamos, el mundial el siguiente va a ser aquí en México, Claro. ¿no? Entonces, en el 86 fue algo fantástico. Desde luego, el 86 era todo aquí en México. Sí. Ahora, pues, va a haber poco más de 10 partidos. Con esto que ahora van a ser 104 y no 80 partidos en el mundial. Pero, pues, hay que verlo así. Es el mundial de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y vamos a tener algunos partidos aquí en México y bueno, pues ojalá regrese esa euforia, porque pues, la verdad es muy padre. Yo estaba muy chiquito y no me tocó vivir el Mundial del 70. Claro. Como tal, digo, me acuerdo que fuimos a un partido, más ni siquiera me acuerdo si fuimos a León o si fuimos a Puebla o dónde, a ver un partido de Israel. Y el del 86, pues ya me tocó vivir un poco más desde dentro, como te decía, inclusive ya está trabajando, ¿no? Sí. Y ojalá sea una gran experiencia hasta el 2026 y que renace esta experiencia de ilusión de la selección en este nuevo proceso que se está iniciando, ¿no? Ya, pues yo creo que sí, porque justo hace poquito estaba hablando con alguien de la Fórmula 1 y decían que México está catalogado como de las mejores, no sé si la 1 o la 2 de los lugares en donde se organiza la Fórmula 1 como de los mejores. Al final México siempre, o sea, hace de todo y te avienta todo. Entonces yo creo que sí, ahora que sea el Mundial, pues aunque sean los pocos partidos que van a hacer, yo creo que sí va a ser como algo espectacular, ¿no? Y la gente también que se emocione. Porque al final sí lo tenemos, lo que pasa que creo que estamos un poco desilusionados, ¿no? O sea, yo no sé ahora qué se hable dentro de la selección que viene para el Mundial, pero en teoría la gente está poniendo las esperanzas en esta nueva selección. Uh-huh. y pues esperemos que nos vaya bien, ¿no? Sí, no, y esto que mencionas de la organización, hay que hablar, digo, desde los Olímpicos del 68, que fue una auténtica maravilla, en donde, por cierto, algunos dirigentes de otros países decían, es que cómo competir en la altura de la Ciudad de México, se van a morir los atletas. Sí. ¿Y cuál? O sea, tienes marcas espectaculares en atletismo, el 890 de Bob Beamon, ya no es el récord del mundo, pero sigue siendo el récord olímpico. Salto de longitud, en fin, fueron unos juegos realmente maravillosos, el Mundial de 70 del 86, entonces la capacidad de organización ahí está, lo que mencionas de la Fórmula 1, sí, año con año el Gran Premio de México ha sido el mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la capacidad de organización, seguramente se va a hacer estupendamente en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, sí. Y bueno, pues ahora ya depende de los señores que estén en la cancha a ver cómo nos va. Al Principito dice que a este mundial va a venir con el Maxi a disfrutarlo, que es su primer mundial que realmente lo va a disfrutar. ¿Y qué esperas de la selección de México para el siguiente mundial? ¿No te dijiste con el Maxi Rodríguez? No, mi hijo se llama Maxi. Yo digo el Maxi. Es que tengo ligado a Maxi Rodríguez, aquel gol de Argentina y que fue aquel partido donde abrió Andrés, justamente, mira. ¿No? Sí. Exactamente. Entonces, pero hice Está padre. esa conexión, pero bueno, con tu hijo, qué padre también, que lo pueda vivir con
Pero bueno, ya estaba yo haciendo aquí esta colección, ya hasta se me olvidó qué onda, en dónde íbamos. Con la selección de México, ¿qué esperas cómo piensas que nos va a ir? Porque hay sentimientos encontrados. Yo veo que unos dicen que sí, otros que no, pero en general creo que las personas están como el cambio generacional que va a ayudar mucho a la selección esta vez. Pues mira, ojalá, sí. ¿no? Porque creo que es un deporte muy noble el fútbol. Aquí en México, pese a que no siempre se toman las mejores decisiones directivas, ahí se mantiene como el número uno. Sí. Tienes una afición que es muy noble también, que compra las playeras y que ve los partidos y que está atento a lo que sucede. Ojalá venga un buen proceso. Va a ser diferente porque ahora no tienes eliminatoria. Claro. Y bueno, vamos, ojalá, no sé, hace tiempo se hablaba acerca de la generación dorada. Y pues lamentablemente no alcanzó a aprender y has tenido equipos que han sido campeones mundiales en categorías inferiores, ¿no? Con Chucho Ramírez, con Raúl Gutiérrez. Y este es un fenómeno que también se da a nivel mundial, en donde no todos alcanzan a llegar a la primera división o a las selecciones absolutas de sus países. Entonces, pues mira, ojalá, porque yo creo que la gente se lo merece ante todo. Sí. Yo también creo que, bueno, o sea, sí, más que nada eso, ¿qué dices? Ojalá esta sí sea, a ver, obviamente me hubiera encantado que fuera la de Andrés, pero creo que como mexicana, pues sí dices, pues vamos, tenemos que apoyar y estamos ahí. La verdad que también pues hemos tenido el gusto de conocer a varios de los que están ahora en la selección y pues también se les desea que les vaya bien, ¿no? Y qué mejor que en México. Claro, y siempre se les desea que les vaya bien. Sí. Y en el caso de Andrés, bueno, pues él habría sido, en el caso de que les empiece a ir bien en realidad, pero realmente bien, ¿no? O sea, que no sea tu ilusión llegar al quinto partido, que si lo traduces en otros números, pues estás hablando de que son cuartos de finales y que ahora que hablaba acerca de los deportistas olímpicos, pues a lo mejor llegar a cuartos de final, pues es un fracaso, o sea, ellos aspiran a llegar a finales. Claro. Pero bueno, que se pueda romper esa barrera, que has topado con pared, pues fue desde el 94 hasta el 2018, ¿no? Ahora, lamentablemente, en el 22, pues fue retrocederte a Argentina 78. Pero, pues, en el caso de Andrés, bueno, pues él, que además, pues, ¿cuántos pueden decir que han jugado en 5 mundiales? Porque hay otros que, pues, han estado registrados y con algunas participaciones en mundiales, pero no jugado en todos los partidos de Copa del Mundo o en partidos de Copa del Mundo. Ahí está junto con Rafa Márquez y con la Tota Carvajal, ¿no? Sí. Y Guillermo Ochoa, que bueno, ahí está dentro de este grupo de 5 mundiales, pero sí, no participación no en todos. Claro. Sí. Pero bueno, pues es un gran mérito, es un gran logro que habla acerca de, primero, mantenerse en ese gran nivel para poder seguir siendo seleccionado durante tanto tiempo. Claro. Fortuna de que no vengan lesiones y bueno, ser punta de lanza, ojalá para estos chicos que tienen ahora esa oportunidad de estar en la vitrina. Oye, y porque vi que en algún momento, o sea, que dijiste que el fútbol no te gustaba tanto para narrarlo, comentarlo y así, ¿por qué? Pues mira, primero porque, como te decía, y ya te dije hace un ratito, pero que no salga de aquí. Pero yo quería narrar fútbol, te digo. Yo seguía a Ángel Fernández y el América era mi equipo de aquella época y sufría cuando perdían y al día siguiente si perdían en la escuela yo iba deprimido. ¿Eres americanista? Fui. Ok. Fui. Del verbo ya no. Pero bueno, sí, de aquella época. Te puedo recitar las alineaciones del América de principios de los 70s o todavía más adelante con Celada, Trejo, Tena, Manso, Vinicio, Cristóbal Ortega, Brailovsky, Cristóbal, Batata, Outes, Javier Aguirre, en fin, todavía de fines de los 80s. Y después como que, no sé, como que perdí identidad con el equipo. Y también me dediqué a otras cosas, ¿no? El béis, el americano, los deportes olímpicos. Pero sí tengo un cierto pleito con el fútbol. Okay. Porque mientras la gran mayoría de los jugadores tienen todo el apoyo, todos los reflectores, todas las condiciones,
no se ha podido ir más allá. Y volviendo a los deportes olímpicos de nuestro país, en donde escasean los apoyos, en donde escasean las vitrinas, los reflectores, los patrocinios, consiguen resultados. Y entonces es algo en donde yo he tomado la bandera de defender a estos atletas. Y bueno, regresamos a lo que está pasando con los chicos de natación, bueno, de la Federación de Natación, en donde por no apoyar a Kirill Todorov, el ya desconocido por la Federación Internacional presidente de la Federación Mexicana de Natación, las chicas, y bueno, hay chicos también del equipo de natación artística, tuvieron que buscar apoyos por todos lados. Y bueno, afortunadamente apareció Fundación Telmex, el ingeniero Slim, Arturo Elías Ayub, y Ana Guevara, la titular de deporte aquí en México, dice, no, bueno, ella apoyando a Todorov, a pesar de sus irregularidades, bueno, pues que vendan Tupperware y que sigan vendiendo Avon y que vendan calzones, literal. Y entonces, bueno, Avon y Tupperware ya se acercaron con ellas. O chicas, Ale Orozco, clavadista olímpica, ganadora de plata y de bronce en Juegos Olímpicos, y Ale Agúndez, que es su pareja en clavados sincronizados. Ellas ganaron en Tokio, y tuve la fortuna de narrar su medalla de bronce, ganándole por menos de 1 punto a Canadá. Y que ante la falta de becas y de apoyos, y inmersas en este mismo lío burocrático, pues estaban diciendo, bueno, como último recurso, subastaremos nuestras medallas para poder ir al Campeonato del Mundo. Además, es clasificatorio para los Juegos Olímpicos del año próximo. Y si no, bueno, pues en el Inter, porque además su entrenador tampoco le estaban pagando. Desde diciembre no le pagan. Pues podemos dar pláticas motivacionales o abrimos la alberca para que la gente venga y vea cómo entrenamos y de esa forma también hacerse recursos. Y así te pueden mirar infinidad de casos. O los papás que luego tienen que pagar pues, para los uniformes de los chicos, ¿no? O hay un clavadista muy bueno, ganador en Juegos Panamericanos de medalla en Lima hace 4 años, Kevin Berlín, que de plano pues ya pues está vendiendo café para pagar también para su transportación. O hay otro clavadista, Valleza se apellida, que pues, tuvo que abrir su página de OnlyFans. O sea, me parece vergonzoso, digo, no por esas actividades como tal, sino es vergonzoso y lamentable que no los apoyen. Entonces, pues sí he tomado la bandera de apoyar esas causas. Y sí contrasta con los señores del fútbol, la verdad. Y, o sea, ¿qué crees que se deba? Que al final el fútbol tiene tanto apoyo y nomás no lo logra, y otros que no tienen tanto apoyo como que salen ellos por ellos mismos y logran cosas que no han logrado acá en el fútbol. Pues mira, desde luego hay que hablar que es iniciativa privada y eso ayuda mucho, ¿no? Porque generan sus recursos y generan una buena cantidad de recursos en el fútbol y qué bueno, ¿no? La verdad, sensacional. ¿Y por qué no se llega más allá? No sé si sea falta de continuidad de procesos, luego también hay muchos intereses. Creo que los señores que están al frente de la Liga MX no se ven como, pues, puede suceder en España, que tienen sus pleitos en la Liga de Fútbol, o en Estados Unidos, en la NFL, en la NBA, en el béisbol de grandes ligas, que sí hay rivalidades, pero se ven como socios. O sea, todos vamos para allá. No, aquí yo voy para acá y tú vas para allá. Quizás el problema también sea la detección de los talentos. Recuerdo cuando Chucho Ramírez armó su equipo, que fue campeón, ahí sí dividieron el país en 4 y fueron a buscar aquí y allá y allá y allá. Y sacaron a jugadores que la verdad lo hicieron estupendamente, ¿no? Y que le ganaron aquella final a Brasil, que fue, bueno, pues algo realmente magnífico. Yo me acuerdo que fue un día muy importante porque además yo estaba en el Estadio Azteca, porque ese día se iba a ser el primer partido de la NFL de temporada regular fuera de Estados Unidos. Entonces jugaba San Francisco contra Arizona y en las pantallas gigantes del estadio estaban pasando el partido de México. Y mientras los jugadores estaban calentando y oían el gol, y no sabían los jugadores qué estaba pasando, ¿no? Pero pues fue muy emocionante. Entonces yo creo que son muchos factores. O sea, es el deporte que más se practica. ¿Cuántos juegan fútbol en México?
Pero pues lamentablemente pues muchos no alcanzan a llegar porque no los detectan o porque luego pues son víctimas también, y hay casos, de entrenadores. Y luego también es la buena suerte o la mala suerte de que también puede ser algo subjetivo en donde hay dos chicos y para mí él es mejor, para ti él es mejor, pero yo soy el que tiene el poder de decisión, me voy con y aquel muchacho se pierde. Y a lo mejor a la postre aquel hubiera sido mejor. Son muchos factores y muchas grillas y, en fin, yo creo que son muchos factores. Y hablando del tema de medios, ¿crees que también, por ejemplo, el comentarista deportivo, o sea, o el que narra un partido de fútbol y el que narra un partido de americano, de otra cosa, también es más vistoso el que narra el fútbol, hablando ya de los comentaristas o de los narradores? Pues yo creo que cada quien tiene su nicho. Obviamente, el fútbol es más popular y entonces más gente lo sigue, Pues sí, claro. ¿no? Sí. Pero pues igual a la gente le puedes decir, y no voy a hablar acerca de la gente de ahora, pero de los narradores de antes, pues la gente igual conocía a un Ángel Fernández, que pues era el ícono de las narraciones del fútbol, como igualmente conocía a Sonia Alarcón, que era el ícono de las narraciones de béisbol y de box, o a Fernando Bonroso, que era el ícono de las transmisiones de fútbol americano en Televisa, o de Pepe Azteca en Canal 13 en aquella época. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con el seguimiento de la gente. Ahora, antes aquí en México, pues había de dos sopas, o Televisa o Canal 13. Ya después Imevisión, Televisa. Ahora esto se ha abierto mucho más, ¿no? Y entonces ya tienes a Fox, y tienes a ESPN, y tienes a High Sport, tienes a muchos otros. Entonces ya también surge, bueno, inclusive la Champions, que la pasa ahora HBO, Sí. TNT. Entonces ya se ha abierto muchísimo esto, ¿no? Y yo sí creo ahora que a la gente a lo mejor ahora le cuesta un poquito más, quienes se dedican a esto, posicionarse. Porque, te digo, antes era todo mucho más compacto. Claro. Entonces, pues sí, sabías que ibas a ver el partido tal, con cual narrador. Y ahorita pues tienes tal variedad que luego pues, surgen muchos chavos, muchos con gran capacidad, otros no tanta, y algunos se pierden. Entonces, creo que sí cuesta trabajo el hacerse de un hombre, mucho más ahora que antes. Pero bueno, pues el fútbol es indiscutiblemente el número uno. Y para ti que llevas tantos años en esto, ¿crees que el que haya ahorita tantas televisoras o así es mejor o porque a lo mejor te hace competir más y prepararte más o no? No, yo creo que sí. O sea, además de que da fuentes de trabajo, Claro. pues por supuesto que es importante en el sentido de que tú te obligas a ser mejor. Y surgen muchos chavos, ¿no? Y entonces, que tienen otras herramientas, otra formación. Pero aquí sí vale la pena mencionar que creo que debe ser tu vocación. Debe ser a lo que realmente te quieres dedicar. Porque, pues, pues ya 41 años en esto, me ha tocado ver a mucha gente que llega, pero lo único que quiere hacer es salir en la tele. Y entonces, como nada más quieren salir en la tele, entonces pues no están dispuestos a chutarse las friegas de hacer guardias o de ir a cubrir notas a deshoras o porque pues cuando más se trabaja luego es en sábados y domingos. Entonces ceder tu vida, no nada más social, sino muchas veces la familiar, en donde pues a lo mejor tienes compromiso. A ti, pues, con Andrés te habrá tocado que pues, no pude estar a esto o esto, pues es una actividad muy parecida. Entonces la gente se aburre, porque no es su pasión, no es su vocación. Y entonces me ha tocado ver a muchos que desfilan en esto y que se van. Y los que subsisten, pues primero es porque es su pasión, porque tienen la capacidad de hacerlo y porque cuentas con el apoyo de tus jefes. Claro. ¿Y entre televisoras, o sea, tienen problemas o cada quien respeta lo que cada quien hace así a su manera? ¿O si existe como piques? Bueno, sí, sobre todo los piques cuando los mundiales, quizás un poco más antes que ahora, aunque sigue habiendo ahora, pero mundiales, Juegos Olímpicos, ¿no? El ganar a como de lugar, que bueno, es importante seguir ganando, desde luego, pero pues antes que si tenías a José Ramón Fernández en Azteca, y bueno, todo lo que surge en Televisa a raíz de los Juegos Olímpicos de Cine 2000, en donde
pues una serie de decisiones que no fueron las buenas le dieron era ya Televisión Azteca en ese momento, pues los mejores niveles de audiencia. Bueno, pues a raíz de eso, pues a partir del 2002 ya no se perdió ninguna, porque había una serie de cambios, de modificaciones de programación, del concepto de Televisa Deportes, Javier Arcón, que estaba a cargo en aquella época, y se le dio la vuelta a la tortilla de una forma verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, pero sí era el checar los ratings todos los días y a ver cómo vamos y a ver en el Mundial o en los Olímpicos, a ver, no, pues ahorita Televisa metió al compañito, pues tú mete a tu cómico o al revés, ¿no? Y ahorita se fueron con una entrevista y pelear las entrevistas, ¿no? Cuando no sé, Ana Guevara si ganaba una medalla o algún otro atleta, pues era tener la primicia y entonces llevar esa atleta al estudio, claro. Y que no te lo fueran a ganar. O sea, era una pelea, una batalla muy fuerte. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ya llevas 41 años en esto, ¿no? Sí, qué rápido, qué cosa. ¿Quién ha sido tu mayor mentor en todo este tiempo? Pues mira, he tenido varios. Yo creo que, ahora que te hablaba de Fernando von Rossum, sí. Yo creo que fue muy importante. Porque a él yo lo admiraba muchísimo desde que era aficionado de fútbol americano. Y él era el fútbol americano hecho persona. Él fue quien le dio popularidad al fútbol americano aquí en México como narrador, que lo impulsó muy fuerte, utilizando inclusive, decía, bueno, para que la gente le entienda más a esto, entonces castellanizó muchos de los términos, ¿no? Uh-huh. O sea, el corner, pues el esquinero, el quarterback, el mariscal de campo, el safety, el profundo, el linebacker, el apoyador. Ya ahora han pasado los años, la gente ya conoce mucho más del americano que antes y hay una nueva corriente en donde, bueno, ya dice los términos en inglés. Yo también he adoptado esa cuestión. Tuve la fortuna de trabajar con Fernando y es más, en aquella época si decías una palabra en inglés, entonces una multa de 100 pesos de aquella época y se hacía, pues digamos que una vaquita y al final de la temporada pues íbamos a comer o cenar, ¿no? Con eso que se había juntado en la temporada. Con lo que no estoy de acuerdo es con que ahora hay muchos que le dicen los Eagles. No, son las Águilas de Filadelfia, ¿no? Los Cowboys. Pues no, son los Vaqueros de Dallas. O los Steelers. Pues no, son los acereros, ¿no? Yo creo que si le preguntas a la gente que vaya en la calle ahorita, pues te dicen, no, pues son los Vaqueros claro. Y los acereros, ¿no? Pero bueno. Y Fernando era sentarte ahí una gran responsabilidad. Y lo primeritito antes de saludarte, lo primero, te sentabas y te decía, ¿Did you study? Y por supuesto que sí, ¿no? Y eso también te va generando un hábito. Y ahora, pues ya con las tablas y con los años y todo eso, pues a lo mejor puedo llegar a una transmisión y sentarme y pues ya, pues, ¿no? Pero no me siento a gusto conmigo mismo. Y además siento que le debemos respeto a la gente que está del otro lado y que está recibiendo la información que le das, que además ahora con tanto internet y con todo eso, pues hay mucha gente que sabe más que nosotros. Entonces te tienes que preparar. Entonces Fernando fue muy importante, Jorge Berry fue muy importante también. A Jorge lo considero como mi segundo padre, me dio un impulso tremendo en mi carrera. Y también que él, bueno, él narraba base y americano y olímpicos en su momento, se va a Estados Unidos, regresa a México ya como conductor de información general y me da la oportunidad de trabajar con él en su espacio. Y entonces eran duelos en ECO en aquella época. El sistema informativo de noticias que hacía Televisa, que surgió en el 88 y bueno, duró varios años. Entonces, como gran conocedor de los deportes, porque hay muchos comentaristas, o bueno, más bien gente de información general, que dicen, bueno, y ahora los deportes. Y ya son unos monólogos ahí horribles, ¿no? Muchas veces, no te pelan, no hay interacción, porque pues, no les interesa o no conocen. Pero con Jorge él conocía y entonces eran intercambios muy interesantes, ¿no? Muy padres, la verdad, y además manejando ironía y sarcasmo y humor negro, que a mí me encanta también, y más adelante con Abraham Saludowski, ¿no? que también es... Abraham es un genio, es una lástima, la verdad, que ya no esté en los medios, que se dedique a otras cosas, pero disfruté muchísimo compartir con él el espacio de 24 horas de la tarde. Entonces yo te pondría a ellos como algunos de mis mentores. Y ahorita que mencionabas un poco también en la hora de los jóvenes y eso,
porque sé que tu hija también está en todo Sí, esto. sí, Tania. ¿Te ha tocado ver como las diferencias o qué consejo, por ejemplo, tú le das de que a lo mejor que se prepare, que cuando va, no sé, sé que no está en el tema deportivo, ¿no? Pero ¿qué consejos tú le das a ella o te ha tocado ver como la diferencia de a lo mejor el estudio que ella tuvo y el estudio que tú tuviste o cómo tú te preparaste y cómo ella se ha tenido que preparar? Entonces, ¿qué es lo que hablas con ella o cómo le ayudas en eso? La verdad es muy padre. O sea, Tania ha tenido, pues digo, creció en este medio. Claro. Y ella empezó a hacer un programa de radio en la XCW. Todos los sábados lo hice durante 7 años. Se acabó el programa, estudió psicología. Y, pero esto lo tenía siempre en la sangre. Claro. Y le gusta mucho la cuestión de la farándula, del espectáculo. Y lo conoce muy bien. Y se abrió la oportunidad de trabajar en multimedios en Canal 6. María Luisa Valdés Doria la invitó a trabajar ahí. Y Tania siempre se prepara mucho. Dice que es muy así como que muy cuadrada y muy ñoña. Pero Tania no se siente a gusto igual. O sea, no se siente a gusto si es que no prepara bien una nota o si es que no escribe sus guiones. Ejemplo, ¿no? Sí. Pero además ella es así, ¿no? Dice, soy muy cuadrada y en el canal me dice que soy muy cuadrada, pero le gusta que las cosas salgan bien. Y sí, en un principio se le juntaba porque era muy complicado, porque de lunes a viernes no nada más hacía el noticiero de las noches, la sección de espectáculos, sino que también era reportera. Y era reportera de lunes a domingo y descansaba, creo que trabajaba un fin de semana, descansaba 2, pero bueno, había veces que las semanas eran de 7 días. Y bueno, pues adiós vida social y todo esto, ¿no? Lo que decía hace un momento. Y sí había veces que decía Tania, híjole, es que ya me está pesando esto. Claro. Digo, hija, si te quieres dedicar a esto, así es, o sea, no hay de otra. Sí. Y eventualmente ya vinieron otras responsabilidades en el canal y ya hace otro programa, dejó la reporteada, ahora sí está de lunes a viernes, pero creo que es algo de lo que más se le quedó a Tania, porque, mira, decía Jacobo Zabludowski sobre esta carrera, que es 90% transpiración y 10% inspiración. Y así es. O sea, en pocas palabras hay que chingarle. Y pues esa es la forma. Y Tania, bueno, lo ha aprendido y lo lleva también a la práctica. Y ahorita que mencionas a Jacobo Zabludowski, ¿cómo fue trabajar con él? Increíble. Era duro, pero era un gran maestro. Yo nunca estuve de fijo de planta con él, pero sí trabajé con él durante todo el Mundial del 86, todo el Mundial de Italia 90. Que sí me tocó en el Mundial de Italia, me encargó para abrir el noticiero una nota de la inauguración. Y es el clásico día que todo sale mal. Todo salió mal. No recuerdo bien algunas cosas, no sé si me tardé en escribir el guión. Tenía un editor nuevo y la nota se tardaba y se tardaba y se tardaba en hacerse. Yo estaba ahí con el editor. Era para abrir el noticiero y pues la nota no estuvo en el momento de abrir el noticiero. Entonces estaba muy cerca máquinas de videotape del estudio, donde se hacía 24 horas. Y fue como 10 minutos después de que había iniciado el noticiero. Y ya en un corte le digo, licenciado, ya está la nota. Era para abrir, niño. Y entonces sí te sentías la cucaracha más grande del universo. Y pues sí, digo, ni hablar, digo, con Abraham estuve muchísimo más tiempo. El licenciado Zabludowski pues fue el creador de los noticieros aquí en México, ¿no? Sí, me acuerdo una vez, estábamos siguiendo Pete Rose, iba a romper la marca de más hits en Grandes Ligas de todos los tiempos, de Lou Gehrig, y no es cierto, de Ty Cobb. Y entonces todos los días se metía una notita en 24 horas. Y ese día me tocó a mí, y entonces voy a la oficina del licenciado, y ahí traía la nota pues para que la leyera, me la revisara y me la autorizara. Y entonces agarré y me hace así, y yo digo, ay, güey, pues le di la mano. Y no, dice, la nota, niño. Pero bueno, pero era un personaje que imponía, definitivamente, pero con quien más trabajé fue con Abraham,
con quien tuve una amistad muy cercana y nos burlábamos mucho. Ya ves que aquí en este país pues es de que todo el mundo es licenciado. Y entonces cuando me presentaba me decía, señor licenciado, y yo le decía, señor licenciado, y en ese momento pues, la gente como que lo agarró un poquito, ¿no? Tenía muy buena audiencia, pero también me pasó con Abraham en el Mundial del 86, haciendo 24 horas de la tarde, de la noche, en sábado, que Abraham hacía 24 de los sábados. Me pregunta, se habían jugado las semifinales, creo, o empezaba el Mundial, no me acuerdo. Me dice, ¿traes los goles? Y yo le digo, no. ¿Por qué? Porque Memo González, que era también mi jefe, pero de eventos especiales, decía, no metan los goles porque los vamos a guardar para el resumen de la noche. Y entonces yo, estúpidamente, no le dije, oye, Abraham, me están diciendo esto. Claro. Entonces cuando me dijo, trae los goles, y le digo que no, o sea, no me regañó. Me puso una mega cagada. Que para qué te platico. No, es que esto es 24 horas y no sé qué tanto. ¿Y cómo es posible que no los tengas y no sé qué tanto? Y al minuto, después con 24, con Enrique Burak, que yo ponía mi carota, ¿no? Y a raíz de eso aprendí que, a ver, tú me dices que no, tú me dices que sí. A ver, háblense entre ustedes y ya me dicen qué hago, ¿no? Pero bueno, pues sí, tuve que pasar por ese regaño. Pero fueron mentores extraordinarios. Ahorita que dices, yo creo que eso también a veces te hace como más fuerte, ¿no? Como vivir ese tipo de experiencias. Justo ahorita que lo estabas contando, también me acuerdo que en algún momento Andrés me ha contado que la Volpe, también antes de empezar un partido, creo que fue su primer partido en el Mundial, y también algo le dijo como diciendo, a ver con qué me sales, niñito, y así, ¿sabes? Dice, entonces, claro, en ese momento o tú te vuelves grande y dices, le voy a demostrar, o te estás de chinche y no juegas, ¿no? Entonces, creo que al final ese tipo de cosas que no están tan padres a lo mejor en la vida sentirlas, pero si tienes esa mentalidad, pues te hacen crecer, ¿no? Y te hacen grande. Y pues ahorita, pues mira todo lo que has conseguido, ya no te pasa. Pues ya, mira, por lo menos vas aprendiendo. Sí. Vas aprendiendo en el camino, vas aprendiendo también a delegar responsabilidades. Claro. Pero pues sí, la verdad es que fue un privilegio el haber trabajado con estos personajes, ¿no? Sí, sí me imagino, porque de todos esos, pues son de que se sigue, o sea, ya a lo mejor no se habla tanto, pero sí quedaron pues como gente muy importante aquí, ¿no? Personajes muy importantes dentro del medio y así que crearon muchísimas cosas. Entonces está padre ver, te digo, qué padre ver todo de ese lado y ahora de este lado también en toda la evolución del tema de comunicación o de los medios. Uh-huh. Y cuéntame supe que tuviste una fractura antes, no sé si fue de un mundial o de un algo. ¿De un Super Bowl? Sí, del Super Bowl, y te fracturaste, sí. Que estuvo fuerte, ¿no? Sí, Javier Alarcón, nuestro jefe, decía, bueno, vamos a hacer un partido de la gente de la oficina contra actores y todo esto, ¿no? Y dije, bueno, pero pues yo dije, no, o sea, no estoy en condiciones de jugar. Y Toño Valdés, pues tampoco. Pero decían, no, ustedes son el rostro del americano, no sé qué tanto, tienen que ir. Sí. Bueno, yo dije, pues a lo mejor está divertido. Atrapo un pase, ¿no? Yo me metí de receptor, atrapo un pase y me salgo. Total, que era muy curioso porque jugamos equipados. Entonces era muy chistoso porque todos con las sombreras y todo esto, el casco, no sabías quién era quién. Y entonces, pues ya viene el partido y viene un pase largo. Yo ahí voy de receptor, tratando de atrapar el balón, pero el pase se queda corto. Lo intercepta Toño de Nigris. Y Poncho de Nigris, sí, no, Toño era su hermano. Sí. Bueno, Poncho de Nigris lo intercepta. Y entonces ahí viene. Y yo, estúpidamente, en lugar de quedarme ahí, pues ahí voy. Tratar de taclear. Y en eso se armó una carambola. Y además ahora sí que fue fuego amigo. Porque un compañero mío le pega a otro compañero mío y ese compañero mío sale rebotando y me pega en la pierna derecha. Y entonces se hizo así como que crack, una palanca. Y entonces fue doble fractura en tibia y doble fractura en peroné. Viernes. Y el lunes nos íbamos a Miami al Super Bowl. De hecho, sí, una de las sensaciones más horribles de mi vida es cuando siento el golpe y pues la reacción es tomarte la pierna. Y cuando me tomo la pierna y en lugar de estar así, estaba así, no. Dices, ya valió. Y
Y entonces, pues sí, fue ir al hospital y que me operaran. Y más yo machito, muy machito. Y que además yo tenía mucho dolor, pero no tanto en la fractura, más sino en el pie. Entonces me pusieron un parche de morfina. Y resulta que el domingo yo ya me estaba yendo. Me estaba yendo. O sea, mi esposa afortunadamente se dio cuenta, ya tenía los labios morados. Y bueno, resulta que pues ese parche tenía contraindicaciones y es que había venido una operación y entonces podías tener problemas cardíacos, pulmonares, en fin. Y ya me querían llevar a terapia intensiva y luego domingo, entonces había puros residentes. Claro. Pero bueno, pues mi esposa se avivó y bueno, finalmente llegó quien me atendiera y tenía los pulmones llenos de agua. O sea, ya el problema ya no era el pie o la pierna. Afortunadamente me atendieron muy bien el doctor Burlón, ahí en el hospital Ángeles del Pedregal. Y entonces, pero bueno, ya pasé ese problema. Y yo me dice Javier Alarcón, no, te mandamos una unidad a tu casa para que transmitas el Super Bowl desde ahí. Yo decía, no, es que yo quiero ir, muy aferrado, ¿no? Yo quiero ir. Y y digo, no, hombre, pues con la maleta está la de rueditas, ¿no? Y así, mis muletas, yo muy, muy ingenuo. Pero no, pues ya me di cuenta que no iba a poder. Y entonces mi esposa me acompañó y ya, digo, pues me llevaron al Super Bowl. Sí me acuerdo que me subieron como, para colmo el palco ahí en Miami, estaba hasta arriba. No, bueno. Y entonces ahí me subieron Memo Schutz y el compayito me subieron. Y pues ahí, además, pues es horas y horas y horas y horas y horas y horas, ¿no? Porque llegamos como 5 horas antes del partido. Y llovió y luego pues ya me bajaron como costal de papas, pero afortunadamente sí pude hacer el viaje y estar en el Super Bowl, pero sí fue una experiencia dramática. Y estando allá no dijiste, ¿a qué vine? O sea, ¿esto está muy pesado? No, la verdad. Bueno, hubo un momento en el que sí dije a qué vine, pero fue después del partido, porque te digo, estaba llueve y llueve y llueve. Entonces, pues todo el mundo quería llegar y todo esto, todo el mundo colaborando, inclusive el coche. Porque no se deja en el Super Bowl, el estacionamiento no se habilita, ¿no? Te habilitan otros estacionamientos. Entonces ya llegamos era en un hipódromo, por cierto. Y entonces había un camión muy ordenado que bajó la cosa esta para subir ahí la silla de ruedas, y ya me subió. Y ya, al momento de irnos del estadio, ya todo el mundo se quería ir. Y entonces, pues me bajaron, pero ya no había nadie que me empujara, que me llevara a ningún lado. Ya todos se querían ir. Y además, no sé si te ha pasado, pero es de esas veces en las que llueve ya tanto, que estás tan empapado, que ya te importa un caramba si te mojas. Y me acuerdo que me caían las gotas yo aquí así en el coco, y ya que se resbalaban por la frente. Y yo ahí esperando a ver quién. No. Y bueno, se apearon Enrique Cancino y Luis Fernández. Y ya me llevaron donde estaba el camión pero para la rampita y todo esto. Pero ya todo el mundo se quería ir, los voluntarios, todo esto, ya no respetaban nada. Y luego ya llegó un camión, porque no todos tenían la rampa. Y se detuvo, pero el cuate, el chofer, no sabía bajar la rampa. Y entonces a que llegara otro camión, total que llegué hecho una sopa al cuarto. Pero la verdad es que no me arrepiento. O sea, el estar en un Super Bowl es una experiencia extraordinaria. Sí, Andrés dice que ya también quiere ir a uno. Digo, obviamente no de comentarista, pero sí como que dices que el estar ahí debe ser tan emocionante. Vayas a lo que vayas, o sea... Claro, y ¿sabes por qué? Porque la adrenalina de todos es al 100. O sea, es un partido, ¿no? Como en el fútbol puede ser la final del Mundial o la Champions, yo qué sé. Entonces, todo el mundo está al 100. Los jugadores, el público, los comentaristas, porque no hay mañana. Sí. No es como una serie mundial que el mínimo son 4 juegos o el básquet son mínimo 4 juegos. Sí. Aquí todo es en uno. Exacto, es hoy. Sí. Es hoy. Qué padre. A ver si nos toca. Sí, tú dile que sí. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿has pensado en otra cosa que te hubiera gustado dedicarte? Pues mira, de niño pensé por un momento ser arquitecto. Me gustaba mucho dibujar, ¿no? Así muebles y cosas de estas. Me encantaba hacer maquetas, me encantaba. Y ya un poquito más relacionado con la cosa de la televisión, hacía mis estudios de televisión y todo eso, ahí les ponía sus foquitos y no sé qué. Pero bueno, pues eso lo dejé. Y luego, como sí sabía que me quería dedicar a esto, y entré a Televisa estando en tercero de prepa,
Pero dije, bueno, ¿estudio comunicación o no? Digo, a lo mejor esto para quienes estudian comunicación o las universidades de comunicación no les va a sonar muy bien. pero creo que si tienes otro soporte puede estar bien. Sí. De hecho, me decía Abraham que lo primero que iba a las universidades cuando le invitaron a platicar de comunicación era, bueno, vengo a decirles que lo que aquí les enseñan no les va a servir para nada. Entonces dije, bueno, me encanta esto de los deportes y la narración, pero además no sabía si iba a conseguir chamba en eso. Claro. Entonces decidí estudiar contaduría. Muy cerquita de aquí, en la Escuela Bancaria y Comercial. Porque tengo cierta facilidad con los números, me gustan los números, influencia un poco de mi papá, mi mejor amigo de la época, Carlos también, Carlos Gradbol, también iba a estudiar ahí, en la Escuela Bancaria y Comercial. Entonces como que todo se dio, ¿no? Para hacer un plan B. Terminé la escuela, tuve mucha suerte porque es una carrera muy práctica. Entonces, a partir del quinto semestre ya no había clases en las mañanas. O sea, ya pues todo el mundo pues, ya se empezaba a chambear pasando al quinto semestre. Pero yo estaba trabajando, pero en otra cosa. Entonces, yo ir ya en las tardes, pues yo ya estaba haciendo béisbol de Liga Mexicana en radio y los lunes ya empezaba a hacer fútbol americano. Entonces ya iba a ser muy complicado. Pero tuve mucha suerte porque pasando del cuarto al quinto semestre, abrieron un grupo en la mañana. Y entonces ya del quinto al octavo semestre, ya los hice en la mañana y entonces pues ya venía de 7 a 11 a la universidad y ya después ya me iba a Televisa, ¿no? Pero nunca te has dedicado a eso. No. Sí, No, de hecho, pues tengo un contador que me lleva mis cosas. Sí, pues es que Oh, sí, con claro. tanta miscelánea fiscal Sí. y con tantas Totalmente. cosas, yo me quedé en el cargo y el abono. Y sí, no, la verdad no. Claro. La verdad, no. Me quedé muy atrás. ¿Y algo de lo que te arrepientas o que cambiarías, no sé, tanto de tu vida personal o de tu trabajo, o de lo que hayas hecho de tu trayectoria? Pues mira, estoy contento donde estoy. Y entonces, ya sean las decisiones correctas o las equivocadas, pues son las que me tienen aquí. Totalmente, yo también pienso igual. Sí. Entonces, Al final no hay que arrepentirse de nada porque yo creo que en su momento es la decisión correcta. O sea, después que a lo mejor digas, bueno, si hubiera hecho esto, pero no sabes realmente. Entonces la decisión que se toma es la que te abre lo que eres hoy. sí, exactamente. Entonces, la verdad que sí, yo también en eso estoy de acuerdo. Qué bueno, muy bien. ¿Y los planes a futuro? O sea, ¿vas a seguir en donde estás? ¿Quieres hacer otras cosas? ¿Te gustaría hacer otra cosa? Pues mira, yo, la verdad es algo de lo que estoy enamorado. No siento que voy a trabajar. El ir al radio en las mañanas y luego ir a Televisa a hacer unas cosas y luego a lo mejor regresar al programa de la tarde en Radio Fórmula y hacer mis eventos en las tardes o las transmisiones del fin de semana o tener la oportunidad de viajar para hacer un evento. La verdad es que por un lado no me imagino haciendo otra cosa. Y esa sensación de transmitir un partido, de preparar un partido o de llegar a un estadio es algo que me sigue llenando. Entonces, mientras tenga salud y el apoyo de los jefes, que es vital, pues yo estaré en esto. ¿Sí? Sí. ¿Y sigues viajando mucho? Pues bueno, ahora lamentablemente ya no tenemos los derechos del béisbol de Grandes Ligas. Ojalá se recuperen en breve, pero bueno, ese es un viaje que se perdió. Espero que vayamos a los Juegos Olímpicos del año próximo en París. El Super Bowl lo seguimos haciendo. Las finales del básquet, esas se interrumpieron los viajes, pues que la pandemia y una serie de situaciones. Pero bueno, pues ojalá y todo se reactive, ¿no? Sí, porque ahora el otro día también estaba hablando y Martinoli me contaba que mucho ya lo hacen desde el estudio, ¿no? O sea, como que Sí. ya no se necesita tanto como antes que se viajaba, pues, para siempre, o sea, Pues, todos los partidos. Sí, yo creo que, vamos, la tecnología creo que ha ayudado mucho en ese sentido, para bien o para mal. Sí. Porque, bueno, antes para los Olímpicos o para el Mundial iban ejércitos de 120 personas o más, ¿no? Y ahora, inclusive con la tecnología, pues ya va menos gente. Antes, inclusive, no sé, ya en épocas más recientes, pero ibas a hacer un control remoto. A lo mejor me tocó cubrir muchas funciones de box en Las Vegas. Y entonces iba un camioncito
¿no? Entonces levantaba la parábola y transmitían desde allá. Bueno, eso ya se murió, porque ahora con una cosita así, que se llama la Live View, ¿no? Pues ya puedes transmitir desde donde estés. Entonces, sí, en ese aspecto se ha cortado mucho, ¿no? Afortunadamente, siguen necesitando comentaristas. Sí. La inteligencia artificial no ha llegado a eso, pero pues también por cuestión de costos, en fin, que tampoco han sido tiempos fáciles recientemente, pues ha tenido que bajar un poquito en la cuestión de los viajes, Claro. pero pues ojalá todo se vaya reactivando. Se reactive. Pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que disfruté mucho, aprendí mucho. Tengo que investigar más. De repente decías nombres y yo, me los tengo que quedar para ver quiénes son. Pero muchísimas gracias. A ver si me toca también entrevistar algún día a tu hija. Me gustaría mucho. No, hombre, me encantará. Y ahorita lo tenemos un poquito parado, pero justamente las cosas que he hecho con Tania, pues es en YouTube un canal de entrevistas, ¿no? Con B de Burak. Sí. Y entonces, qué padre tener la oportunidad de entrevistarte luego a ti, Andrés. Estaría padrísimo. Sí. Entonces, ahora ustedes pagarán la visita. Claro. Y bueno, la verdad me la Mucho pasé muy gusto. bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y ahí luego te escribo para que me pases el contacto de tu hija. ¡Claro! Y yo te paso el de Andrés. Ahorita Sí, mismo. muy bien. Pues muchísimas gracias, Gracias.